En un grupo de 20 estudiantes se hizo un estudio sobre el tiempo que usan computador en distintas actividades. El promedio obtenido fue de 40 horas por semana. Si no se hubiera tenido en cuenta el dato de 2 estudiantes en particular, el promedio habría disminuido en un 5%. El promedio de tiempo usado por estos 2 estudiantes en horas por semana es... El problema nos habla que en un grupo de 20 estudiantes se hizo un estudio sobre el tiempo que usan computador en distintas actividades y el promedio obtenido fue de 40 horas por semana. Entonces debemos recordar que para hallar el promedio, para este caso lo que tendríamos que haber hecho es sumar las horas que usa el computador el estudiante 1 más las horas que usa el computador el estudiante 2 más las horas del estudiante 3 y así sucesivamente hasta las horas que usa el estudiante número 20. Aquí tendríamos la suma de todas las horas que usan el computador los 20 estudiantes. A esa cantidad tendríamos que dividir entre el número de estudiantes, o sea, entre 20. Y de esa manera obtenemos el promedio. Según el problema nos dice que el promedio obtenido fue de 40 horas por semana. Entonces esta cantidad debe ser igual a 40. Después nos dicen que si no se hubiera tenido en cuenta el dato de 2 estudiantes en particular, el promedio habría disminuido en un 5%. A ver, vamos a suponer que no vamos a tener en cuenta a 2 estudiantes. Supongamos que no tenemos en cuenta a los 2 primeros estudiantes. Entonces calculamos el promedio sobre 18 estudiantes. Lo que tenemos que hacer es sumar las horas del estudiante 3 más las horas del estudiante 4 y así sucesivamente hasta las horas del estudiante 20. Y toda esa cantidad la dividimos entre 18, ¿no? El número de estudiantes. Y de esa manera calculamos el nuevo promedio. El problema nos dice que ese promedio ha disminuido en un 5%. Entonces, el promedio anterior, 40, sabemos que es el 100%. 40 va a ser el 100%. A ver, para calcular rápidamente el 5% vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el 10% de 40, que sería 4. Y la mitad del 10% sabemos que es el 5%. Y la mitad de 4 es 2. Entonces, una disminución del 5% equivale a que ha disminuido en 2 horas el promedio, ¿no? O sea que el promedio, considerando solo los 18 estudiantes, sería 40 menos 2, 38 horas. Entonces ya sabemos ese promedio. Ahora la pregunta del problema es el promedio de tiempo usado por estos 2 estudiantes. Entonces tenemos que hallar el promedio de tiempo usado por los 2 estudiantes que no hemos considerado anteriormente, o sea, los estudiantes 1 y 2. Para hallar ese promedio tenemos que sumar las horas de uso del computador del estudiante 1 más las horas de uso del computador del estudiante 2 y dividimos entre 2. De esa manera calculamos el promedio de tiempo usado por estos 2 estudiantes. Entonces ahora el objetivo es hallar el valor de la suma de H1 más H2. A ver, esa suma la vamos a calcular a partir de aquí. Aquí tenemos esa suma, H1 más H2. Y nosotros si queremos hallar H1 más H2 necesitaríamos conocer la suma de H3 más H4 hasta H20. Y esa suma la podemos calcular a partir del promedio que tenemos aquí de los 18 estudiantes, ¿no? Aquí aparece la suma de H3
hasta H20. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es despejar. A ver, tendríamos H3 más H4 más, y así sucesivamente, más H20, y eso sería igual a 18 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar a 38. Entonces nos quedaría 38 por 18. Ahora lo que vamos a hacer es despejar H1 más H2. A ver, tendríamos lo siguiente. H1 más H2 más, y en lugar de escribir H3 más H4 hasta H20, vamos a poner su equivalencia. Sabemos que la equivalencia de esa suma es igual a 38 por 18. A ver, vamos a calcular 38 por 18. Entonces reemplazamos por 684 y eso debe ser igual a 40, y nuevamente el número 20 que está dividiendo lo pasamos al lado derecho a multiplicar. Entonces nos quedaría 40 por 20. Bueno, 40 por 20 sabemos que esto es 800, ¿no? 4 por 2, 8, y agregamos 2 ceros, 800. Entonces tendríamos que H1 más H2 sería igual a la diferencia de 800 menos 684. Eso sería 116. Entonces ya conocemos H1 más H2, lo reemplazamos para hallar el promedio. 116 sobre 2. Esto es 58. Entonces tenemos que el promedio de tiempo usado por estos dos estudiantes es de 58 horas a la semana. La respuesta se encuentra en la opción A.